Ya, gracias. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Ricardo Torrens, residente de cuarto año, y el día de hoy les voy a hablar sobre mi seminario que he titulado El silencio de la medicina y el sonido de la medicina y el silencio de la música, sincretismo de saberes. A saber, para que podamos desplazarnos en este tema, lo desarrollé del modo en el que hablemos un poco más a profundidad de los siguientes subtemas. Intentar hacer una definición de música, que es difícil, cuál ha sido su relevancia histórica y qué relevancia tiene actualmente, cómo es que escuchamos a la música y, más importante, por qué, cuáles son algunas aplicaciones médicas y, por último, me permitiré hacer una breve conclusión al respecto. Dado que aproximadamente el 4% de la población tiene amusia, espero que los aquí presentes no sean de ellos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo esta puede ser intuitiva. A través de este muy breve video. Traten de seguir la voz del Bobby McFerrin más de los que hace la gente. Parece que no. Bueno, pues entonces no vamos a hacer ninguna introducción en ningún video. Por problemas técnicos. Y... es que ¿le estás manejando de arriba o yo? No soy yo. Bueno, no se preocupen, compañeros. Lo haremos sin esta introducción y comenzaré yo pues diciéndoles que, comparado con otras artes, la filosofía ha dedicado poca atención realmente a la definición de la música. Una posible explicación de esto es que fácilmente podemos identificar a la música como tal y no tenemos una necesidad de definirla. Su definición, pues, como sugiere Gerard Levinson, que es un filósofo norteamericano especializado en la estética de la música y cuyo estudio ontológico de la misma le ha llevado a tener reflexiones bien parecidas a aquellas que tuvo Ludwig Wittgenstein, que es un lingüista muy renombrado. Su definición es la siguiente, la leo textual. La música está incrustada de manera inextricable en nuestra forma de vida, una forma de vida que es, en realidad, esencialmente lingüística. Por lo tanto, la música es necesariamente aprendida, al menos en parte, en términos del lenguaje y de las prácticas lingüísticas que nos definen a nosotros y nos definen al mundo. Esta definición, pues poco clara y por demás ambigua, la voy ahora a contrastar con el otro polo, una definición que me parece algo simplista, que dice: la música es sonido organizado. Sin embargo, esta otra definición pues raya en la amplitud, dado que existen un montón de sonidos que son organizados que no podemos considerar música. Por ejemplo, mi voz en este momento, el sonido del teclado cuando estamos haciendo una nota, el sonido de algunos animales. Por ejemplo. Definir qué es música es más difícil entonces de lo que se ha pensado. Una definición que es más puntual y aquí a mi antojo es más certera es aquella que hace la Enciclopedia Británica en su 15ª edición. Por cierto, es la definición de música de la RAE, podrán ver es un poco profunda. Pero volviendo a la Enciclopedia Británica, esta dice: si bien no hay sonidos que puedan ser descritos como inherentemente poco musicales, los músicos de cada cultura... los músicos de cada cultura tienden a restringir el rango de los sonidos ¿Qué crees, Moy? Ahorita que me metí en que administran como música. La computadora nueva, no sé si es por el cableado, ya me logré meter. A ver, déjame conectar y a ver si sí se da. Este argumento... Déjame poner la computadora.
Márcame en 5 minutos. Este argumento lo retoma más adelante un semiólogo musical contemporáneo que se llama Jean-Jacques Matisse, y él dice que el límite entre música y ruido siempre se define culturalmente, lo que implica que incluso dentro de una misma sociedad, esta frontera no siempre pasa por el mismo lugar. En resumen... Está listo, jefe, no se preocupe ya. Rara vez hay consenso. Ya conecté la compu y ya está. No existe un concepto universal único, pero ahí lo dejo, intercultural, ¿no? Definido sobre... Les decía, no hay un consenso pues sobre qué es lo que puede ser la música. Y dado que no hay un consenso... Vamos a esperar un tantito, un momento. Les decía que, dado que no hay un consenso sobre qué es la música, y una vez que sorteamos de manera parcial un poco este embrollo de la definición, vamos ahora a hablar de la importancia que para los humanos tiene. Voy a empezar hablando sobre Darwin, que hipotetizó en su libro The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, que la música es un protolenguaje, entendiendo a un protolenguaje como aquella forma de comunicación que está basada en un sistema lingüístico que carece de estructuras formales complejas que caracterizan, bueno, pues a un lenguaje. La importancia de los protolenguajes desde el punto de vista evolutivo es exactamente la misma que tiene un lenguaje formal. Esto es que la comunicación entre individuos de la misma especie facilita la interacción y por tanto hace más probable la supervivencia de la especie ante panoramas o situaciones que resulten adversos. Si reflexionamos un poquito esto, pudiésemos hipotetizar pues que el lenguaje encuentra su ontogenia en la música y que esta, desde un punto de vista filogenético, es el primer lenguaje. Voy a poner aquí la que sigue. Para ejemplificar un poquito esto, la importancia de la música, les voy a hablar de manera muy breve sobre algunas pinturas rupestres que se han encontrado en las cuevas de Lascaux, en Francia, que datan más o menos de hace unos 18.000 años. Bueno, pues estas pinturas no estaban localizadas de manera aleatoria dentro de la cueva. Más bien se encontraban en espacios donde la iluminación, se encuentran en espacios donde la iluminación natural es nula y donde el espacio tiene la mejor acústica. Estos espacios, llamados así por quienes los estudian, se llaman puntos calientes y contienen en ocasiones dibujos que representan los primeros sonidos que los humanos generaron en estos lugares. Esta convergencia de sonido y dibujo es lo que los autores llaman transferencia de información en modalidad cruzada. Y esta convergencia de formación auditiva y arte visual, según los autores, permitió a los humanos primitivos mejorar su capacidad de lenguaje y de transmitir simbólica pensando. Así es como se cree, se comenzó a crear un lenguaje más complejo que es el que actualmente tenemos. Bueno, pues la música es un fenómeno atemporal y transcultural. Ya en la República de Platón, define que la música tan soberana, porque el ritmo y la armonía encuentran su camino en lo más profundo del alma y la sacuden fuertemente, impartiendo su gracia por una mano correctamente entrenada, generando en quien le escucha miedo o entusiasmo. Y aquí voy a hacer una pequeña acotación para decirles que esta palabra ya tiene una connotación mística bastante importante. Entusiasmo, que está dentro o presente de algo, y teos, Dios. Entonces, escuchar música nos puede generar un estado de tener a Dios por dentro o de estar en un estado diosesco, por decirlo de alguna manera. Más o menos en la misma época, pero en otra parte del mundo bien distinta, Confucio, unos 500 años antes de Cristo, veía en la música y la capacidad de gobernar un paralelismo.
Él creía que solo los hombres, como él les llamaba superiores, podían entender la música y que solo estas personas que fuesen sensibles a la música podían gobernar. La música, él pensaba, podía desencadenar en los humanos algunas de las siguientes emociones. Se amplía el rango: arrepentimiento, satisfacción, placer, enojo, misericordia o amor. Y bien, la música como nosotros la entendemos, pues ha sido bien dinámica y no siempre ha tenido las mismas estructuras teóricas que actualmente. Su complejidad ha avanzado en paralelo con los conocimientos tanto teóricos que se tienen en la matemática y en la física. Con el paso del tiempo, la música cada vez se ha alejado más de los sonidos naturales que le inspiraron y actualmente tiene su muy particular, complejísimo método, teoría y diversas especialidades de estudio. El primero que comenzó a hacer un estudio formal de la música desde una perspectiva más bien matemática o física fue Pitágoras, que aquí lo tenemos presente. Y él se dio cuenta, hizo un experimento bien sencillo y bastante replicable, donde imaginemos que nosotros tenemos una barra de metal de una longitud dada, que ustedes quieran, de 1 metro. Entonces, si nosotros tenemos esta barra de metal y le pegamos con algo, esta barra va a generar un tono. Ahora, a esta misma barra le cortamos 1/3 de la longitud total de la misma y le pegamos, va a generar otro tono. Otra barra, le quitamos 1/3 de esta que ya le habíamos retirado algo, y así 12 veces. Entonces estos tonos van a ir incrementando, hasta que en la tercera barra este tono va a ser exactamente el mismo que en la primera, solo que, perdonen la redundancia, un tono más arriba. Entonces son 12 notas las que pueden, o más bien es un sistema que se llama, parece palabra psiquiátrica, ¿no? Pero es el sistema temperamental de Pitágoras. Por eso es que aquellos que hayan visto un piano verán que tiene como esta estructura básica que se va repitiendo, ¿no? Esto se llaman octavas porque es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y si cuentan las de arriba, que son bemoles o los sostenidos, verán que son 12, estos mismos 12 que encontró Pitágoras. Si nosotros tuviésemos que graficar estas divisiones, nos daríamos cuenta que sucede este tipo de curva que se llama patrón o secuencia Fibonacci. Esta secuencia Fibonacci en la música es exactamente igual, pero en tercera dimensión, como si estuviéramos subiendo una escalera de caracol, en donde empezamos en el escalón 1 y al llegar al escalón 13 estamos exactamente en la misma posición, una tonalidad más arriba o un piso más arriba. Pues bien, esta relativa libertad musical que actualmente tenemos no siempre ha sido así, de hecho es bastante reciente. Por motivos religiosos, por ejemplo, durante la Edad Media en Occidente no se permitía tocar ciertas combinaciones de estas octavas que les mostraba anteriormente. Unas combinaciones en particular que se llaman terceras y sextas, desconozco a qué se refieran, y que pues limitó la creación musical y restringió el tipo de música que se pudo hacer durante un montón de tiempo. Durante esta misma época, también cada instrumento estaba afinado en una tonalidad distinta, entendiendo tonalidad como que este está afinado en do, este está en re y este está en mi, y pues tocar una pieza que estuviese escrita en una tonalidad distinta a como estaba afinado nuestro instrumento, lo volvía complicado. En un concierto, por ejemplo, pues era poco práctico, por decirlo menos. Pero esto fue cambiando con el tiempo y llegó la revolución. Esta revolución llegó con Johann Sebastian Bach, quien cambió la afinación de los instrumentos para poder tocar todos los tonos en un mismo instrumento sin la necesidad de volverlo a afinar. Esa es la razón por la que Bach se le conoce como el padre de la música. Y a partir de ahí, esta estética musical se ha homologado en todo el mundo occidental. Nuestro oído está bien acostumbrado a esta estética musical homologada por Bach. Y cuando escuchamos música no occidentalizada, por ejemplo aquella oriental o aquella de Europa del Este, nos puede resultar
al oído de primera instancia como rara, como desafinada. Pero, bueno, ya centrándonos al tema un poco que nos atañe, les quiero decir que la primera investigación que se tiene documentada sobre música y medicina es esta de 1899, bastante reciente desde mi punto de vista, que abre pues la puerta a una nueva era de investigación que trata de encontrar ciertas asociaciones entre música y salud. Desde entonces y hasta hace bien poquito, el tema ha sido muy poco estudiado. En un metaanálisis que me dio la tarea de buscar, se encontraron 2.784 artículos que relacionan música con medicina así en general. Y del 2010 a la fecha ha habido más artículos de los que se han publicado en los últimos 50 años, partiendo del 2010. Hay un boom, pues, en los estudios de música y alguna terapia médica. Si bien la música parece que ha estado presente desde el inicio de la humanidad, en la época actual y con la mayor disposición que tenemos gracias a ella por el avance tecnológico, se escucha música como nunca antes se había escuchado. De acuerdo al International Federation of the Phonographic Industry, en 2011, un norteamericano estándar escuchaba en promedio 18 horas de música de manera semanal. Asumiendo que esta persona duerma 8 horas al día, quiere decir que pasó el 15% de su tiempo en vigilia escuchando música, que no es un número nada despreciable. Ahora, la industria no tardó en darse cuenta de esto, pues desde la perspectiva comercial, ahora se saben cosas bien puntuales. Por ejemplo, que la exposición a la música genera en quien le escucha de manera inconsciente el sentir y pensar de forma congruente con el mensaje que trae la música. Por ejemplo, si vamos a una tienda de vinos y están poniendo música alemana, es más probable que compremos un vino alemán que un vino francés. Otros estudios bien particulares han evidenciado cómo el tipo de música puede influenciar en un montón de comportamientos que nosotros tenemos mientras hacemos actividades comerciales. Por ejemplo, qué productos compramos en determinada tienda, a qué velocidad nos movemos dentro de la misma, cuánto tiempo estamos dentro de la tienda. Y bueno, esto al final es sobre música que nosotros no decidimos escuchar, sino música más bien que alguien decide que escuchemos con un propósito bien en particular. Hablando ya de los propósitos personales o de los motivos que nos pueden llevar a nosotros a escuchar música, los más comunes obtenidos en un autorreporte para escuchar música son algunos bien ambiguos, como pasar el tiempo, regular emociones, conectar con pares, poner un ambiente o crear una atmósfera, concentrarse, incrementar como la hiperactivación física y transmitir una imagen a otros. En otros estudios se ha evidenciado, por ejemplo, que dependiendo el tipo de personalidad que nosotros tengamos, de acuerdo a este constructo del Big Five de la personalidad, se escucha música con propósitos bien distintos. Por ejemplo, aquellas personas que tienen más apertura u openness comparadas con aquellas que tienen menor apertura, estas escuchan música para estimulación intelectual y se concentran sobre todo en aspectos estructurales de la música, comparándolos con aquellos que tienen un neuroticismo alto versus aquellos que tienen un neuroticismo bajo. Estas personas escuchan música principalmente como un regulador emocional y más que centrarse en los aspectos estructurales de la misma, se centran en el contenido de la música. Pero a todo esto, pues bueno, ¿cómo es que escuchamos música? A partir de ahorita me voy a referir a todas las estructuras que permiten que esto suceda para la percepción e interpretación como cerebro musical. No sé la bibliografía. Partamos de que desde un punto de vista estrictamente de la neurofisiología, la música comienza a ser elaborada por la información que llega a la cóclea, al centro primario de proyección acústica que está localizado en el área 41 y 42 en el lóbulo temporal.
mientras que el área 22 es el centro de proyección auditiva secundaria. Bueno, fíjense primero en esta parte de acá y después hacia la izquierda. El cerebro musical, al igual que el cerebro en general, tiene una organización jerárquica donde las estructuras inferiores pasan información a las superiores y rara vez este flujo o tránsito de información sucede en sentido contrario. Ahora, estas áreas 41 y 42, que también se llaman el giro de Heschel, tienen en una porción lateral el centro de percepción de tono, punto número 1. De forma posterior a este giro de Heschel está una estructura que se llama planum temporale, que es un área de asociación y análisis de diferentes atributos del sonido, como son su localización espacial, el patrón acústico que tienen y el timbre. Pero de esta información, una parte se va al lóbulo parietal, en donde la memoria del trabajo nos permite, si es que logramos con las estructuras anteriores captar bien la información, llevar el ritmo. Por eso cuando escuchamos música, pues podemos estar fácilmente llevándolo incluso mentalmente. De igual forma, la información que llega del planum temporale hace un relevo en el giro temporal medial para el reconocimiento de patrones y posteriormente al lóbulo frontal para su integración. En su porción anterior está el giro temporal superior, que se encarga de reconocer la melodía, el timbre y el tono. Ahora, si nos vamos de este lado hacia el lado derecho, pues bueno, recordemos que la ínsula se encarga de emparejar la información obtenida de forma sensitiva, la interpreta y le atribuye un valor emocional. Información obtenida de manera externa, por ejemplo, escuchando música, o también de manera interna. Por supuesto que la ínsula está ligada al sistema límbico y termina en la corteza frontal, y de este modo le da una interpretación intelectual a las cargas afectivas que del límbico y que de la ínsula vienen. Pues bien, en la actualidad se estudia a la música como tratamiento o adyuvante a un montón de dolencias y condiciones médicas. Más allá del conocimiento que hasta ahora tenemos sobre cómo escuchamos música, sabemos que esta ayuda a mejorar los síntomas depresivos en cualquier grupo etario, que ayuda a mejorar los comportamientos negativos de algunos trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, que puede funcionar como para la rehabilitación de personas que sufrieron algún EBC o a cualquier tipo de insulto al parénquima cerebral. Existe además evidencia de su beneficio en la calidad de sueño, en la disminución de sintomatología ansiosa, como estrategia complementaria para los cuidados paliativos, e incluso a incrementar la ganancia ponderal en prematuros extremos y facilitar la lactancia de sus madres. Sin embargo, quizá es en los trastornos neurocognitivos donde hasta ahora se ha realizado mayor investigación. Les pongo este artículo porque en él lo que trata de hacer es organizar esta información de manera un poco más asequible a nosotros, dado que su tarea fue englobar todas las mediciones utilizadas en diferentes dominios que ellos artificialmente crearon. Se los pongo aquí en los cuadros grandes. Estos dominios son los síntomas neuropsiquiátricos, están en orden descendente, la calidad de vida, las funciones cognitivas, los cambios psicológicos y la respuesta a la música. Es interesante porque existen varios subdominios que se le pueden atribuir a más de un dominio principal. Por ejemplo, behavior o comportamiento. Este subdominio de comportamiento, si se estudia desde un punto de vista donde se trata de reducir comportamientos negativos, por ejemplo, agresividad, por ejemplo, falta de cooperación, se abordará desde el punto de vista de los síntomas neuropsiquiátricos. Sin embargo, este mismo comportamiento, si lo que tratamos de hacer es incrementar los comportamientos favorables
por ejemplo, la mayor comunicación, pues se verá desde el dominio de calidad de vida, que aquí les señalo. Esto se los señalo, me pareció relevante, porque la gran mayoría de la investigación, si bien está en trastornos neurocognitivos mayores, la mayoría de estas se centra en los aspectos negativos a tratar en una paciente con algún tipo de proceso demencial. Y esto, pues bueno, resulta, a mi punto de vista, como bastante obvio. Es más urgente o tiene más premura tratar a alguien que, dada una condición, tiene una conducta disruptiva, y esto pues dificulta el tratamiento intra o extra hospitalario, a tratar áreas de respuesta positiva, como por ejemplo mejorar la interacción en los familiares, lo que de hecho, de acuerdo a la vivencia de quien esté en este proceso demencial, va a ser más importante este último punto. Esto se los digo porque el elegir como objetivo de investigación los resultados positivos sobre los negativos es en las demencias un área de oportunidad para aquellos, sobre todo los de allá, que aún no están seguros sobre qué tema de tesis van a elegir durante su formación como psiquiatras. Un último ejemplo que les voy a dar y que usaré para reafirmar la importancia que la música ha tenido y que sigue teniendo en nuestras vidas es este. Durante este estudio se intenta encontrar una asociación neuroquímica entre la generación de música ensayada y la improvisación en un grupo de estudio de músicos profesionales, a la par de que se miden los niveles de ACTH y oxitocina, entendiendo que estas dos hormonas, el ACTH la podemos relacionar con estrés y que la oxitocina la podemos relacionar con emociones de empatía y de solidaridad. ¿Cómo es que hicieron este estudio? Bueno, pues se le aplicaron, hay solo un grupo y a este grupo le aplicaron dos intervenciones. En primer lugar, y sin que hicieran nada, les midieron en un pre-test los niveles de oxitocina y de ACTH. Ya que tenían esta medición, nos pasamos al cuadro que sigue, les pidieron que tocaran aquello que ya estaba ensayado, aquello que ya habían hecho un montón de veces. Después de eso, les volvieron a medir oxitocina y ACTH. A niveles séricos, la oxitocina y el ACTH duran más o menos unos 10 minutos. Ellos dieron un tiempo de seguridad de media hora para que no se viese afectado y volvieron a hacer exactamente lo mismo, pero ahora pidiéndoles que improvisaran. Entonces se vuelve a hacer de nueva cuenta una medición basal de oxitocina y de ACTH. Después les piden que improvisen y les vuelven a medir inmediatamente después oxitocina y ACTH. Esto lo hacen porque se parte de la premisa que para improvisar es necesario tener la cooperación y una comunicación bien clara con todos los miembros de la banda o del grupo. Se necesita evidentemente competencia técnica, pero también un instinto artístico para crear de forma individual sonidos nuevos que sean armónicos a una estructura musical previamente establecida. Y los resultados que encontraron son estos. Les voy a pedir por favor que se fijen en esta parte de acá arriba. M es la media, estas son las mediciones pre-test en la música ensayada, post-test en música ensayada, y esta es en la parte de improvisación. Entonces veamos primero oxitocina, que antes de tocar tiene cierto nivel, después de tocar disminuye un poquito, y la oxitocina tiene un nivel basal, y después de tocar la música ensayada, de hecho disminuye un poquito. Este dato es difícil de interpretar. Y en la música que es improvisada sucede un fenómeno interesante. En la ACTH, a nivel basal, bueno, pues hay cierto nivel, y después de la improvisación, esta ACTH también disminuye un poco, no tanto como cuando estaban tocando algo que ya conocían. ¿Qué es lo que sucede con la oxitocina? A un nivel basal, pues ahí está, y después de haber improvisado, esta incrementa de manera significativa. ¿Qué podemos hipotetizar con estos resultados? Bueno, en primer lugar, que
el tocar música disminuye los niveles de estrés y disminuye los niveles de hiperactivación física. Disminuye más tocar algo o escuchar algo que ya conocemos, por eso nos gusta escuchar tanto música que ya hemos oído y la podemos poner en una y otra y otra y otra y otra vez, porque ya no hay ninguna sorpresa, ya sabemos qué es lo que viene. Lo mismo les sucede a estos músicos profesionales. Tocar algo que ya se la saben genera una disminución del estrés, pero una disminución mayor comparada con aquella que puede suceder de improvisar, porque cuando estamos improvisando, por supuesto, es entendible que haya cierto o un estrés un poquito más elevado. Con la oxitocina en la música ensayada no sucedió nada, pero sí con aquella que fue improvisada. Y esto pues se postula porque la oxitocina está relacionada con confianza, con empatía, con la formación de relaciones sociales. Y bueno, pues el ACTH disminuye en ambos casos discretamente porque pese a que hay improvisación, hay disminución de la ansiedad o del estrés percibido. Y ya para terminar y dar pie a, espero escuchar sus múltiples opiniones y comentarios, me voy a permitir hacer la siguiente reflexión. La música nos une de una manera que, aunque no entendemos, resulta en muchas ocasiones más efectiva que nuestro propio lenguaje. Ha sido un sistema social de comunicación que por miles de años nos ha ayudado a empatizar y a colaborar entre nosotros. Cuando escuchamos música, olvidamos por un momento nuestros problemas, superamos nuestras diferencias, reafirmamos nuestras semejanzas. Les invito a usar este conocimiento no solamente en beneficio personal. Les invito pues a que usemos en la medida de nuestras posibilidades a la música para hacer un centro de trabajo más asertivo, una comunidad más conectada, una ciudad con un mejor ritmo, un país con mejores melodías, para hacer de este mundo un lugar más armonioso. Muchas gracias.